Varios estados mexicanos volvieron a ser escenario de movilizaciones en rechazo al incremento en el precio del combustible. La manifestación fue convocada para esta fecha cuando se conmemora el aniversario número 79 de la expropiación petrolera. En México, el día de 18 de marzo, normalmente se viene conmemorando la expropiación petrolera, pero debido a que este sector está siendo entregado por el gobierno federal de este país, por esa razón nosotros estamos diciendo que venimos a reexpropiar el petróleo. O sea, no venimos a conmemorar, sino al contrario, a querer expropiar nuevamente este recurso que es estratégico para nuestro país y el desarrollo del mismo, ¿no? Sí, ¿verdad? No, pues aquí ya no la pueden cerrar. Bajar la maqueta. Ya te perdí. Pues sí, pero luego ahí se tapa el camino. ¿Hasta dónde llega? ¿Lo ven? Fotos. Yo no reconozco que está buenísimo que la ven hacer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Nosotros vimos a lo largo de su vida de Moy todo lo que él hacía por sus compañeros y muchas veces hasta se olvidaba de nosotros, porque era tan apasionado en sus cosas, tan dedicado a su lucha, a sus compañeros, a sus logros, a que estuviera mejor, a heredarles. Él decía que les iba a heredar no a sus hijos, sino a sus nietos. Dice, yo les voy a heredar un mundo mejor a mis nietos, para que vivan mejor, dice, con justicia, con paz, con todo lo que él les hubiera querido dar, ¿no? Y que quizá muchas veces no estuvo en sus manos, pero que él seguía luchando. Y esa lucha pues se la llevó hasta los últimos días de su vida, porque luchó hasta estando enfermo, ¿no? Como le comento, él nunca se quejó, nunca dijo nada y siempre seguía en la lucha, pendiente de lo que pasaba. A un enfermo, le digo, yo le decía, preocúpate por ti, y él pues se desligaba definitivamente de su vida para preocuparse por los demás, buscando esa justicia que siempre luchó por ella y que pues lo recordaremos todos los días de su vida, ¿no? Esa lucha incansable, porque nosotros siempre lo recordamos como el luchador incansable, y así lo vamos a tener siempre en nuestra vida y en nuestros recuerdos, y él siempre va a vivir. A todos nuestros compañeros, a todos los que conocimos y aún seguimos recordando a nuestro líder, hermano, Moisés Flores Salmerón. Aquí yacen sus restos mortales, aquí están, pero sus ideales siguen en nosotros y por eso seguimos en la lucha. Va un mensaje para quienes tienen la oportunidad de dejar de hacer daño a la humanidad y en este caso a la familia del ingeniero Moisés Flores, como es Octavio Romero Oropesa, Marco Herrería Lamina, Franco Beites Palavicini. Ojalá y Dios quiera que el Creador no les permita vivir una situación desesperante como esta. Pemex se ampara ante un laudo favorable de reinstalación para nuestro compañero Moisés Flores Salmerón, y Pemex se sigue amparando para no otorgárselo. ¿Y qué creen, compañeros? Moisés Flores Salmerón
el 30 de marzo del 2024 cumplió 4 años de fallecido. No hay humanismo, no hay unidad. A todos mis compañeros que los conocimos y a los que no lo conocieron, pero que están viviendo los beneficios de la lucha de Moisés Flores Salmerón, vamos a pedir justicia y vamos a recordar que podemos decirle a nuestras familias: si a nosotros nos pasa algo, acudan con los representantes de la UNTIP. Pero los representantes de la UNTIP tenemos que hacer algo más para lograr la justicia de los que se van, de los que dejan este mundo, pero que siguen luchando con nosotros. Emia Guadalupe Lima Arias, de aquí de Cuautla, Morelos. Nos conocimos en el Politécnico en el tercer semestre de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Nosotros en un principio, después de que egresamos de la escuela, entramos al Instituto de Investigaciones Eléctricas, que antes era filial, bueno, yo creo que sigue siendo de Comisión Federal. Entonces, estábamos como asistentes de investigadores, era nuestro puesto, asistentes de investigador. Pero a Moy le entró el gusanito de entrar a Pemex por un compañero nuestro que se lo jaló. Y le dijo: ¿sabes qué? Vamos a ver en Pemex, a ver cómo está. Hicieron su curso como introductorio, más o menos. Y después presentaron su examen. Mi esposo se quedó y su amigo no, que era nuestro gran amigo de la escuela. Y entonces lo mandaron a Coatzacoalcos, a Pajaritos. Y ahí fue donde llegamos a radicar allá, porque vivíamos en el DF. En el 78, no, nos casamos en el 81, ya estaba trabajando en Pemex como por el 80 más o menos, 1980. Oh, eso sí, fue posterior, porque nosotros estuvimos un tiempo en Coatzacoalcos, 5 años, nos regresamos para acá, aquí a Cuautla. Estuvimos como 3 años aquí y nos volvieron a regresar a Coatza porque ahí estaba su plaza de él. Y ya casi cuando nosotros regresamos allá, él consiguió una casa que estaba muy cerca del centro y ahí empezó su inquietud del sindicato. La verdad, yo no me involucré mucho porque yo en ese entonces trabajaba en una universidad particular y él alternaba su trabajo de Pemex con sus trabajos particulares, por así decirlo, de verificaciones eléctricas, y aparte también llevaba lo del sindicato, pero no tan, yo siento que no tan enfocado, sino que más bien apenas empezaba. Y sí, me acuerdo que cada semana tenían reuniones. Él lo que hacía era recabar mucha información y llevársela a los compañeros en cada reunión que tenían. Y ahí empezó. Después se fue involucrando más, ahí sí ya se involucró más. Pero ahí inició de esa forma. El primero, pues que yo recuerdo, es cuando llegó un día y me dice: me liquidaron. Y le digo: ¿por qué? Dice: pues porque está involucrado por ¿cómo le decían en ese entonces? ¿Cuál es la palabra que le podía decir? Por estar moviendo o promoviendo, ¿no? Entonces, en ese entonces él tenía como 20 años de servicio. Dice: pues es que tengo 20 años de servicio, no me pueden liquidar. Y ahí empezó su primer lucha, por decir algo. En ese entonces también lo bloquearon, no sé si por parte de Comisión Federal o algo, lo bloquearon a él. Y le cerraron todos los trabajos que tenía, se los bloquearon todos. Entonces, tanto era de Pemex como era también por la otra parte. Entonces dice: pues, ¿qué vamos a hacer? Dice: ya por donde quiera me están bloqueando, o sea, no lo dejaban ya trabajar. En ese entonces, mis hijos empezaron a emigrar al DF. Y entonces decidimos irnos para allá con ellos,
porque él dice, yo ya aquí no tengo trabajo, no tengo ni de PEMES ni de unidades de verificación, vamos a irnos para allá. Y nos fuimos a México y él poco a poco se fue de nuevo abriendo paso y consiguiendo más trabajos, y pues así fue como él salió adelante. Dice, afortunadamente yo tengo este otro recurso, por decir algo. Estuvo 7 años, 7 años con la primera demanda. Al cabo de los 7 años lo vuelven a reinstalar, pero lo reinstalan, claro, en su plaza de Coatzacoalcos. Pues nosotros ya estábamos viviendo en el DF. Mis hijos ya, la mayoría ya, no sé si el mayor ya estaba terminando, algo así. Ya estaban en la carrera, de hecho, los 3. Ahí no tenía tanto problema. Yo siento a mis compañeros que tienen hijos pequeños y que pues tienen que estar luchando con que les tienen que estar dando educación, ellos tienen que trabajar y no tenían ni de dónde. Dice, yo afortunadamente tengo esto y ya mis hijos están ya casi saliendo. Lo reinstalan y él regresa a Coatzacoalcos, ¿qué estaría? Como unos 2 años, yo creo. Sí, y viene la segunda. Ajá, fueron como 2 años. Segunda vez que lo liquidan, que fue en el 2010. Ajá. 2 de octubre del 2010. Fue la segunda vez que lo cortan, lo liquidan. Pues ahí creo que fue cuando se enfocó más a la parte sindical. Fue cuando apoyó más a sus compañeros. Como que ya no tenía ese peso tan grande por sus hijos, porque pues, los 3 estábamos ya terminando carrera. Bueno, los 2, mi hermano el mayor y yo ya habíamos acabado. Y más chico yo creo que ya estaba por terminar. Y pues de hecho los 2 pues ya teníamos trabajo. Y yo creo que fue entonces cuando mi papá se metió de lleno más con el sindicato. Y empezó, a pesar que estaba en el DF, siempre se iba con sus compañeros a las marchas del 18, a cualquier meeting que tenía. Entonces yo creo que ahí fue cuando tuvo más presencia en su sindicato. Pues al principio no, pero ya después sí. O sea, entendía, cuando tú empiezas a trabajar, entiendes lo que es un sindicato, entiendes los derechos de los trabajadores, porque luego yo practicaba ahorita con mi esposo. Mi esposo me dice, ahora entiendo lo que hacía tu papá, porque luego como trabajador te llegan a explotar, o pues hay como ciertas, pues como decirle, injusticias laborales, y pues quieras o no, los sindicatos pues sí apoyan al trabajador. Entonces sí, yo creo que cuando trabajas es cuando te das cuenta de cómo es todo el sistema capitalista. Cuando estás de estudiante, bueno, tienes un aire, no lo comprendes tal cual. La verdad, sí. No, lo que pasa es que yo le decía que nos descuidaba mucho como familia. Le digo, pues tienes 3 hijos. Fíjense, tanto es así, mi hijo el mayor, está ahorita en Estados Unidos, llegó a decir una vez cenando con su papá, mamá, ¿y quién es ese señor? Le digo, ay, por favor, pues es tu papá. Ay, es que ya ni lo conozco. Porque él se adentraba tanto que muchas veces se olvidaba que de cumpleaños de sus hijos, que algún aniversario o algo, y a veces le decía, oye, es el cumpleaños de tu hijo. Pero es que tengo una reunión. Y yo decía, pues ¿a poco es más importante la reunión que el cumpleaños de tu hijo? Le digo, o sea, en ese sentido sí sentimos que no nos falló, ¿no? Pero que sí nos hacía falta, porque como él decía, cuando ustedes me necesiten, solamente díganmelo. Digo, pues es que no era necesario que lo dijéramos, ¿no? Porque le digo, yo creo que había cosas que nosotros sentíamos que no contábamos con él, porque él siempre andaba ocupado. Entonces, en ese sentido, sí, como que luego la familia se queda un poquito aparte, ¿no? Le digo, pero pues es tu pasión, le digo, pues sí, no te la podemos quitar. Él siempre estuvo con muy buen ánimo, la verdad. Todavía yo recuerdo cuando ya estaba muy malito y llegaban sus compañeros y lo animaban, la verdad. No, Moy, no te preocupes, ya tu demanda está resuelta, ya tienes todo a tu favor, ya aquí y allá. Y yo creo que se fue con esa idea de que pues ya todo estaba resuelto y que ya no iba a haber ningún problema.
Sí, yo le comento que él estaba tranquilo por ese sentido, porque pues estaba consciente de que ya él había ganado, que ya todo se había resuelto y ya no había ningún problema. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque, pues, por ejemplo, el laudo que salió a su favor, y él le estaba pidiendo muchas más cosas, y el laudo no le otorgó lo que él pedía, la verdad. Él pedía una recategorización de otro nivel, pedía otras prestaciones y demás. En ese sentido creo que sí, él pedía más, y el laudo pues solo le cubrió hasta cierto nivel, ¿no? En el que estaba. Uh-huh. Pero siento que en ese sentido sí él se fue tranquilo, se fue tranquilo. La última vez fue que Pemex amparó y que no había asistido a un representante de ellos. Entonces sigue el proceso todavía y sigue amparándose la empresa. Yo siento que es injusto, ¿no? Esto, porque yo creo que mi esposo luchó por sus ideales, luchó por su trabajo, porque al final de cuentas era su trabajo, y luchó porque él, eso era lo que pensaba que era lo justo para él. Porque a pesar de que salió el laudo a su favor, él seguía luchando por otras cosas más todavía. Y eso pues no se lo resolvieron. Y pues yo creo que eso sería, ¿no? Que en sí, pues por lo que él está luchando, pues no le están resolviendo lo que él estaba pidiendo, ¿la verdad? Pues él pedía, estaba en el nivel 32, él pedía un nivel 37, porque dice que a él le tocaba ese nivel por los años de servicio y demás. Pero sí, Pemex se escuda argumentando varias cosas. Y y dicen que no, que para ellos el nivel con el que lo liquidaron es el nivel 32, y ahí se quedó de hecho. Y ahorita pues es lo que está peleando el licenciado. Pues yo creo, más que nada pensaba en eso. Ya una vez que lo habían liquidado, pues él pensaba ya a futuro, ¿no? Ya para su familia, no tanto para él. Esos años trabajados yo creo que sí deberían de tener pues de cierta forma una recompensa a los años trabajados en Pemex. Y más que nada pues por toda la lucha que hizo. Y porque siempre que yo en Pemex nunca quiso trabajar en una empresa particular, siempre dijo Pemex porque era una empresa mexicana y dio, digamos, que su vida por trabajar en Pemex, que eso fue lo que él también siempre dijo, ¿no? No en particulares, no, yo quiero trabajar para México y por México, y por eso se quedó en Pemex y su lucha fue ahí con los demás compañeros. Pues que reconsideren, o sea, que realmente tengan un poco de sentido de humanidad por las familias que trabajan para la empresa. Que al final de cuentas esas son las bases, son las personas que construyen lo que ahora es Pemex, ¿no? El trabajador. Pues yo creo que ya a veces las personas cuando están sentados en el poder o en cierto lugar de poder, yo creo que a veces se les olvida lo que realmente importa y que es el bienestar, ¿no? De sus trabajadores. Porque al final de cuentas quien sostiene una empresa son sus trabajadores. Obviamente los directivos les encargan de dirigir, pero pues también es importante la parte trabajadora, que es lo que sostiene a una empresa, que pues es lo que se les olvida a veces a los directivos. Coincidimos en ideas, en ideales, en lucha. Es cierto que muchas veces el carácter de las personas es muy diferente, pero jamás voy a dejar de respetar y de admirar la forma de expresarse de Moisés Flores Salmerón. Y hablaba y tenía su labor de convencimiento, no pudo haber sido más fácil
si no hubiese hablado con la razón por delante. Decir que luchaba por lo que él consideraba beneficio para Moisés Flores Salmerón, la verdad, lo que lo conocimos en la lucha, él comenzó luchando por la soberanía nacional energética de Petróleos Mexicanos. Cuando comenzaron la idea de privatizar la petroquímica de Pajaritos, ahí estaba la voz de Moisés Flores Salmerón en protesta. Unir a la gente no es fácil, sobre todo en un ambiente donde Petróleos Mexicanos supuestamente tenemos buenos salarios y no queremos perder esa comodidad. Pero vemos gente nacionalistas y con un líder como él, que lo encabezaba, nos convenció y convenció antes. Yo no puedo decir que fui del origen de hace 30 y tantos años que comenzó la lucha de Moisés, pero ahí nació la defensa de Pemex. Ahí nació la lucha, ahí nació la fortaleza, ahí nació el ideal de decir, ¿por qué tenemos que dejar que se lleven la industria que nos heredó Lázaro Cárdenas, que es de todos los mexicanos y para beneficio de los mexicanos? Obviamente los gobiernos opresores, que son los que se encargaban de la privatización de Pemex, como que por cierto la compraban ellos mismos, ¿eh? Ahí se opusieron y comenzaron a tomar las represalias. Tienen los despidos de Moisés, un grupo de gente que nos convencieron de que dejaran el movimiento, que dice, no, por mejores niveles, hablar de niveles en Pemex es hablar de salarios. Le ofrecieron más niveles, obviamente mayor salario, fueron abandonando la lucha, unos desistieron por presiones familiares, de que tenían gente enferma y de que tenían niños en la escuela. Yo no sé de dónde agarró fortaleza Moisés Flores, porque también tenía niños en la escuela, ¿eh? Pero fue un ejemplo de lucha. Nos contagió a muchos, nos contagió de tal forma que aquí seguimos. Y nada más, ya después, imagínate, después de haber vivido lo que a él le pasó, que lo corrieron, todavía nos arriesgamos y también me corrieron. Pero ya teníamos inyectada en la sangre los ideales de que México necesita un sistema de gobierno que sea para los mexicanos. Que las empresas, que los recursos naturales de Pemex sigan siendo de los mexicanos. Y su ejemplo de lucha es el que nos mantiene ahorita de pie. Seguimos firmes. Todos sabemos que tenemos que demandar nuestra reinstalación. Algunos ya ganamos, como fue mi caso. En el caso de él, es de una forma inexplicable, no resuelven cuando ya un laudo de la Junta falló a su favor. Decimos, fue en los gobiernos que ahorita son tan criticados, de los gobiernos llamados neoliberales por el actual gobierno. ¿Ok? Pero ya se acabó el sexenio del actual gobierno y sigue el mismo tenor de que la empresa siga amparándose y no le den resolutivo. Como dice, viéndolo fríamente, dice, no, pues ya el trabajador ya falleció. Pero se olvidan de que detrás del trabajador hay una familia. Y escuchamos al presidente decir y hablar de sentido humanitario, del bienestar para todos, su palabra favorita, cuando vemos que dejan el desamparo a los familiares de quienes han luchado por lo que él tomó como bandera, la soberanía nacional energética. Y no les importa dejar en el desamparo a la familia de nuestros compañeros que ya fallecieron, que ganaron un laudo y que se siguen amparando contra alguien que ya falleció. Yo nada más quisiera entender cuál es el criterio, el concepto de los que administran Pemex para tener esa posición. Perjudicar a la familia de alguien que luchó por lo que dice el presidente que son sus ideales. Es increíble la actitud, las acciones que están haciendo. ¿Qué nos queda hacer a nosotros, los compañeros de Moisés? Denunciar
exhibir que la corrupción laboral no se ha terminado, se ha recrudecido en contra mayormente de los especialistas técnicos de petróleos mexicanos. Las agresiones son cada día mayor en este gobierno. ¿Qué le pedimos al gobierno? Que no nos dé ninguna canonjía, que la tan famosa palabra de justicia que pregona el presidente la haga valer, que haga ver de que hay una esposa que también es profesionista, es cierto, pero eso no tiene nada que ver contra los derechos generados por un trabajador. Su calidad de vida debe ser acorde a lo que el trabajador generó por más de 30 años de servicio en la empresa. ¿Por qué tienen que hacer esto? ¿Por qué perjudicarla? ¿Por qué cobrarse en ella lo que no pudieron hacerle al trabajador en vida? Esa es la escuela que nos van a heredar ahora que se vaya Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que nos espera a los especialistas técnicos de petróleos mexicanos. Entonces, a los compañeros, sobre todo a los afiliados a nuestra organización sindical, que recordemos que Moisés Flores Salmerón dejó su vida luchando por los beneficios que hoy tenemos. Él no gozó de una prestación donde hubiera descuento por nómina y pudiéramos hacer las visitas que antes hacíamos, las hacíamos en las unidades de transporte más económicas y dormíamos donde pudiéramos y comíamos donde pudiéramos. A él nos tocó disfrutar lo que ahora tenemos con descuento y nos ha beneficiado. La lucha de él, así como la de muchos, pero hablando de que él está fallecido, es lo que ahorita nosotros estamos siendo beneficiados. Tenemos que unir fuerzas, tenemos que hacer todo lo que nos corresponda, porque el Petróleos Mexicanos, el director general, Octavio Romero Oropeza, considere que lo que pedimos es justicia, y se olvide y determine que se desista Pemex de los amparos y proceda el laudo con el que ya dictaminó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 038. Lo vimos en el caso de la señora Casal, que en 24 horas le dieron amparo, porque ella sostiene, su abogado, de que no tiene ingresos. Dentro de la empresa no deja de haber personal o funcionarios públicos enquistados de la etapa anterior, los cuales de alguna manera ven en nosotros como profesionistas pues todo ahora sí que algo que ellos no pueden controlar, porque finalmente lo que nosotros exigimos en todas nuestras demandas pues es un trato igualitario, la no discriminación. Actualmente, pues, la lucha ha sido de años y hemos ido consiguiendo pequeñitas cosas, pero ahorita es de dominio público que seguimos siendo como sindicato discriminados cuando nuestros trabajadores transitorios no son considerados para una basificación que se está implementando dentro de la empresa, en la cual hay reportes constantes por parte del director del Pemex, en el cual da cifras del avance que lleva la basificación. Pero sin embargo, a la solicitud de nosotros de cuántos basificados existen en nuestro sindicato, no hay uno. Nos ponen peros de todo. Ejemplos. Tenemos un compañero que tiene 63 años de edad, el cual ya estaba propuesto para una plaza administrativa, porque pues igual entendemos que ya por la edad, pues difícilmente van a entrar los compañeros a la parte de operación. Aunque tenemos compañeros ya de edad avanzada en ese tipo de puestos. Pero sin en cambio, entendemos.
A él le hacen los exámenes de conocimiento, le hacen el examen médico, y resulta que por el examen médico, como pues ya es una persona ya de 63 años, ya tiene ciertas deficiencias físicas. Ahora por esas deficiencias la empresa ya no quiere contratar. Cuando aún así, como transitorio, pues puede seguir laborando, pero de base ya no, de planta ya no. Entonces nosotros seguimos en esta lucha, porque al final de cuentas, el trato hacia nosotros, hacia el sindicato, pues no sea discriminatorio. Se nos han prometido cosas, el presidente ha dado instrucciones, y sin en cambio, al interior de Pemex no se realiza. Nosotros lo que vemos es de que, por ejemplo, pues lo que yo he comentado, se dice que la empresa, pues el mayor, el trabajador es uno de los mayores recursos que tiene la empresa. Pero sin en cambio, ahorita desde que se vino lo de la pandemia, pues hay jornadas inhumanas de trabajo. Hay plazas sin cubrir, las estructuras no están completas. Los trabajadores están siendo explotados laboralmente. Hay trabajadores que no tienen un día de descanso en toda la semana. Y hay de aquel que falte un día a una guardia o fuera de su horario de trabajo porque es mandado a investigación. Trabajo siempre va a haber, proyectos siempre va a haber. Y los profesionistas como tal siempre vamos a estar orgullosos de brindar ese apoyo para la empresa. Pero sin embargo, lo que no debemos de perder es de que hay compañeros que arriesgan su salud, como en este caso pues el compañero Moisés, que lamentablemente pues se nos va a una edad muy temprana, muy joven. Y yo no dudo que pues a raíz de todo este malestar que ocasiona el observar que no eres escuchado, que eres maltratado. Entonces sí, o sea, lo que nosotros buscamos es que ojalá y que todo este mensaje llegara al presidente, sobre todo para que entrara un poquito de humanismo en las personas que están al frente de Petróleos Mexicanos y que comiencen a tratar de manera diferente a los trabajadores. Dicen que todos tenemos que cumplir con los códigos de ética y de conducta, pero nosotros lo que observamos es de que los abogados, la parte de la dirección jurídica al interior de Petróleos Mexicanos, pues una vez que estás fuera, ellos tienen el permiso o el derecho de incurrir en falsedad o en incurrir en cierto tipo de procedimientos que afecten al propio trabajador. No sé si en el momento en que estemos, en ese caso, separados de la empresa, se pueda considerar, ya se nos pueda dejar a nosotros dejar de considerar como trabajadores, porque tal vez no vamos a ser activos, pero seguimos todavía vigentes. Entonces sí, lo que yo pediría es de que, pues al menos, se cumpla con que la parte de la dirección jurídica trabaje en base de los códigos de conducta y de ética que marca nuestra empresa. En específico, en el caso de Moisés, pues lo que solicitaría es, ahora sí que permitan que el juicio llegue a su fin. Al final entendemos que ya hay una resolución que debe de ser respetada, que a final de cuentas este amparo o los procedimientos que puedan llegar a existir, porque siempre va a haber herramientas para retrasar los procesos. En este caso, si este retraso no va a llevar a otra cosa, pues que se cumpla con la resolución que ya está dada. Si estos procedimientos llegaran a generar alguna modificación en el resultado, pues a lo mejor entenderíamos. Pero cuando nada más son dilatorios para afectar a una familia, para afectar la memoria de un trabajador, yo no le veo caso. La verdad es de que si saben ellos como abogados que no va a existir una modificación en la resolución, no veo el caso porque seguirlo retrasando. Les pediría, en este caso, pues un poquito de conciencia, un poquito de empatía y que pues, terminara este tipo de agresiones hacia nuestro sindicato y en general hacia todos los trabajadores. Moisés ayudó en nosotros el quitarnos ese velo de los ojos, el comenzar a ver a través de sus comentarios, a través de su lucha, el que hay cosas malas al interior de la empresa. En muchas ocasiones uno como profesionista nada más te dedicas a trabajar, a laborar. No eres capaz de revisar el contrato que firmas, porque a final de cuentas, desde que entramos ha habido infinidad de modificaciones sobre el contrato que nos hacen firmar. Y
esa fue una parte importante que él nos deja, el que seamos conscientes que tenemos que cuidar, que defender nuestros derechos laborales, que tenemos que ser conscientes de que atrás de nosotros viene una familia que al final puede quedar afectada por el simple hecho de nosotros no hacer esa defensa. Entonces, finalmente, yo entiendo que él lo que nos hace es abrir los ojos para poder defendernos y para poder continuar en esta lucha. Moisés Flores Salmerón tenía un ideal que nos los inyectó a todos, por lo que estamos aquí todavía. Podemos luchar por un México mejor, pero hay que predicar con el ejemplo. No sentarnos a pedir canonjías que luego nos endeudan y perdimos nuestra esencia. O sea, hay que luchar porque parece mentira los derechos que nos corresponden. Tenemos que peleárselos a quienes tienen la obligación de otorgárnoslos. Hay que luchar por todo aquí en México. No caer en la corrupción. México puede ser diferente, pero depende de nosotros mismos. Y lo predicaba con el ejemplo. Y jamás dijo, tengo que irle a pedir a favor a Pemex, a la Comisión Federal. Dijo, no, yo sé trabajar. Y podemos trabajar juntos por un México diferente. Desde que precisamente la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros es una organización sindical, con un registro sindical proporcionado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el registro 5.878, y que sin embargo, al interior de Pemex, esta misma área jurídica, esta misma dirección jurídica, sigue denegando nuestros derechos. La Secretaría del Trabajo nos da nuestro reconocimiento jurídico como trabajador sindicalizado, pero sin embargo, aun cuando este registro sindical lo tenemos desde el 2009, proporcionado por la Secretaría del Trabajo, al interior de Pemex seguimos siendo tratados como trabajadores de confianza. ¿Y eso con qué miras? Exclusivamente con que para que ellos tengan las herramientas para corrernos en el momento en que quieran, para mandarnos a investigaciones, para evitar que nosotros consigamos ahora sí que los derechos laborales a los que tenemos ahora sí que derecho. Entonces, finalmente, yo sí, también lo que buscaría con esta entrevista, con este video, es de que se revisara cómo está actualmente integrada la dirección jurídica al interior de Pemex, para ver qué es lo que están haciendo ahí. Es un área que yo creo que nunca ha sido auditada. Es un área que tiene manga ancha. Y que pues yo creo que alguien tiene que poner orden ahí. Pues más que nada agradecerle nuestro apoyo, porque yo creo que desde que él estuvo enfermo, tuvimos mucho apoyo, muchos compañeros que estuvieron ahí visitándole y dándole ánimos, ¿no? Para que luchara, porque decían, échale ganas, ¿no? Y más que nada ese apoyo, ¿no? Porque no nos sentimos solos, ¿no? Nos sentimos cobijados, ¿no? Porque sentimos que alguien nos ayuda, alguien nos protege, ¿no? Alguien nos apoya en esta lucha y que no estamos solos. Y pues la verdad, gracias infinitas a todos ellos, ¿no? Que se han preocupado por él, por Moy, ¿no? Por lo que significó en sus vidas también, cuando fueron compañeros, ¿no? La lucha que hicieron juntos, ¿no? Y eso, pues la verdad, se agradece mucho. Y pues no nos sentimos solos, ¿no? Nos sentimos cobijados por ellos, por su cariño, por su apoyo. Y pues claro, el cariño que le tuvieron a él, ¿no? Más que nada. Porque convivieron y compartieron toda esta lucha, ¿no? A lo largo de cuántos años, ¿no? Y ahí estamos, y ahí siguen todavía con nosotros. De alguna forma ahí siguen.
me gustaría compartirles la lucha de los técnicos y profesionistas petroleros que hemos venido dando en materia precisamente de la defensa, en primer lugar, de la fuente de trabajo para todos los profesionistas de este país. Y a veces en una ocasión me preguntaron, ¿y por qué dices que de todos? ¿Sí? Porque Petróleos Mexicanos, en donde actualmente estamos ejerciendo la labor del sindicalismo a nivel profesional, que es la industria vertebral de este país, y razón por la cual a nosotros no nos quieren dejar llegar y demostrar que sí podemos hacer las cosas profesionalmente, nos tienen ahí sometidos en el sentido de que no nos quieren dejar llegar, ¿no? Como sindicato de técnicos y profesionistas, a pesar de que tenemos toma de nota, registro sindical, y que se lo sacamos a algún gobierno panista, pero como les dije hace un rato, con inteligencia y demostrando honestidad y que podemos hacer las cosas, lo logramos.